vamos a comenzar de nuevo acá. Ya, pues vamos a hablar a partir del sistema de conducción. El sistema de conducción está formado por el nódulo sinoatrial o nódulo sinusal o marcapaso cardíaco. O sea, el corazón, las fibras musculares del corazón se van a contraer en base al sistema de conducción. El sistema de conducción es el sistema nervioso del corazón. El corazón tiene su propio sistema nervioso. ¿Quiénes forman el sistema nervioso del corazón? El nódulo sinoauricular. Este tejido es un tejido especializado que se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior, pero en la pared posterior, no en la luz, ¿no? Es en la pared posterior de la desembocadura de la cava, ahí se encuentra el nódulo sinoatrial o nódulo sinusal o marcapaso cardíaco. El otro componente del sistema de conducción es el nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular se encuentra en un triángulo, se llama el triángulo de Koch. Está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? El otro componente es el fascículo aurículo-ventricular. Este fascículo aurículo-ventricular se encuentra en el septo, por encima del septo, en la pared interventricular, aquí, en la porción membranosa de este septo, el septo en la pared, entre ambos ventrículos, ahí se encuentra el fascículo aurículo-ventricular o fascículo o haz de His, es el haz de His. Y este fascículo aurículo-ventricular se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda. La rama derecha se va a dirigir hacia la pared del ventrículo derecho y la rama izquierda a la pared del ventrículo izquierdo. Y las ramas terminales de esta rama ocular derecho o izquierdo son las fibras de Purkinje. A esto le llaman fibras de Purkinje. Entonces, resumiendo, el sistema de conducción es el sistema nervioso, ¿no?, del corazón. El corazón tiene la capacidad de contraerse o relajarse, ¿no?, dependiendo del miocardio. Pero ese miocardio obedece a un estímulo eléctrico. El estímulo eléctrico lo da el sistema de conducción. ¿Dónde nace el impulso eléctrico? Nace en este nódulo. Se llama nódulo sinusal o nódulo sinoauricular o marcapaso cardíaco. Entonces, ese tejido es un tejido especializado que tiene la capacidad de despolarizarse, o sea, de desencadenar un impulso eléctrico en forma espontánea. Genéticamente debe estar, ¿no?, marcado, ¿no?, programado. Entonces, este nódulo desencadena o comienza un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico lo transmite al nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo aurículo-ventricular captura la información eléctrica y lo envía al fascículo aurículo-ventricular. Y el fascículo aurículo-ventricular, a través de su rama derecha o pilar derecho y de su rama izquierda, envía la información a través de este tejido hacia las fibras terminales, que se llaman fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje ya están en contacto con las fibras musculares. Entonces, el efecto de un impulso eléctrico desencadena en una contracción cardíaca, contracción de las fibras musculares del miocardio. Esta es la parte eléctrica. La despolarización del nódulo sinusal es enviar impulsos eléctricos de 60 a 80 por minuto en forma espontánea. En cambio, el nódulo aurículo-ventricular descarga de 40 a 60 impulsos eléctricos por minuto. Entonces es importante la presencia de este nódulo, porque si uno está en reposo puede ser a 60 latidos por minuto, pero cuando uno empieza a caminar o a subir escaleras se incrementa el impulso. Quien se encarga de incrementar es el nódulo sinóvico. Si este nódulo es destruido
¿no? Porque este es un tejido, alguien lo tiene que irrigar. Si esa arteria que irriga se obstruye, se necrosa, deja de actuar. Entonces, quien toma el mando es el nódulo auriculoventricular. Pero el nódulo auriculoventricular llega hasta 60 latidos por minuto. Y sería insuficiente si empieza a subir una escalera o empieza a correr. Entonces, en ese momento, hay problemas con la contracción cardíaca. El paciente va al cardiólogo, hace el diagnóstico y le coloca un marcapaso cardíaco. El marcapaso cardíaco va a reemplazar al nódulo sinoauricular. Entonces va a estar en control, ¿no?, para regular esta frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuál es la función del sistema de conducción? Del sistema eléctrico del corazón. Este sistema eléctrico de conducción se encarga de generar un impulso eléctrico. No solo de generar, sino de transmitir el impulso eléctrico a partir del nódulo sinusal. El efecto de este impulso eléctrico es la contracción muscular. La contracción de las fibras musculares en forma coordinada. Primero habrá contracción de la pared muscular de las aurículas y después habrá contracción de los ventrículos. Y luego habrá contracción de las aurículas y luego constantemente sucede eso. Y la coordinación se encarga, de esta coordinación se encarga del sistema de conducción. Hay un esquema del sistema de conducción que también se llama sistema cardiolector. Entonces, el sistema de conducción está formado por el nódulo sinoatrial o nódulo sinusal o marcapaso cardíaco. Este impulso eléctrico, determinado de forma espontánea, alcanza al nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular envía la información eléctrica, el impulso eléctrico, al haz de His. Y el haz de His, a través de su rama derecha, de su rama izquierda, va a estimular o va a transmitir ese impulso a las fibras de Purkinje. Y esta fibra de Purkinje está en contacto directo con el tejido, con las fibras musculares. Este es un tejido, este sistema de conducción es un tejido altamente especializado. Aquí están las ramas terminales, son las fibras de Purkinje. Hay problemas, esto se llama el sistema eléctrico. Los problemas en el sistema eléctrico traen arritmias cardíacas. El ritmo cardíaco, si nosotros podríamos dibujarlo, es un ritmo regular, ¿no?, tanto en la fuerza de contracción como el espacio entre contracción y contracción, es regular. ¿Qué pasa si vemos en el electrocardiograma hay un impulso y después varios pequeños desaparece, aumenta el impulso eléctrico más alto? Eso ya es una irregularidad, que eso se llama una arritmia cardíaca. Y hay medicamentos para corregir eso, ¿no?, el antiarrítmico. Entonces, el tejido nodal no inicia el latido. El latido ya es la parte contráctil, ¿no?, pero esta despolarización comienza en el nódulo sinusal. Entonces, las dos aurículas se van a contraer simultáneamente y van a expulsar la sangre hacia los ventrículos. Y los ventrículos expulsarán la sangre hacia la aorta o hacia el tronco de la columna. Todo el tiempo, en forma coordinada, ¿no?, sucede esta contracción, ¿no? Y se puede dibujar en un electrocardiograma, ¿no? Se puede mostrar en un electrocardiograma las contracciones ventriculares, auriculares, el ritmo al cual se va sucediendo cada contracción. Entonces, ¿dónde se ubica el nódulo sinusal? El nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular se va a encontrar en un triángulo, se llama el triángulo de Koch. Entonces, anatómicamente, ¿dónde ubicamos el triángulo de Koch? ¿Cuáles son los límites del triángulo de Koch? Porque aquí tenemos la aurícula derecha, y aquí está la válvula tricúspide. Todo esto es la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide tiene tres valvas, ¿no? Podemos retroceder un poco para señalar. Esto se hizo un corte,
se retiró las aurículas. Lo estamos viendo de arriba. Se retiraron las aurículas para ver las válvulas del corazón. Aquí tenemos la parte anterior, la parte posterior, que es el lado derecho, y este es el lado izquierdo. Aquí tenemos las 4 válvulas cardíacas. Y la válvula más anterior es la válvula pulmonar. Detrás de la válvula pulmonar está la válvula aórtica. Y detrás la tricúspide y hacia la izquierda la bicúspide. Esta tricúspide comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y la bicúspide o mitral comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, cada uno de estos elementos se llama válvula. Todo se llama válvula. Válvula pulmonar, válvula aórtica, válvula tricúspide, válvula bicúspide o aurículo ventricular derecho, aurículo ventricular izquierdo. Entonces, cada válvula está formada por válvulas. Cada uno de estos se llama válvula. La válvula pulmonar tiene 3 válvulas, la aórtica tiene 3 válvulas, la tricúspide tiene 3 válvulas y la bicúspide tiene 2 válvulas. Ahora, ¿en qué disposición? ¿Cuál es la disposición de cada una de esas válvulas en la válvula? Entonces, aquí tenemos la válvula pulmonar. La válvula pulmonar tiene una válvula anterior, una válvula derecha y una válvula izquierda. La otra tiene igual, tiene válvula derecha, válvula izquierda, pero tiene válvula posterior. La diferencia entre estas dos, que la pulmonar tiene válvula anterior y la otra válvula posterior. Los dos tienen válvula derecha, válvula izquierda. La tricúspide tiene una válvula anterior, una válvula posterior y una válvula septal. Esta se va a insertar en la pared entre aurícula derecha y izquierda. Es el septum. Entonces, esta que está más cerca a esa pared se llama válvula septal. La bicúspide, aurículo ventricular izquierdo, tiene una válvula anterior y una válvula posterior. Entonces, el triángulo de Koch. ¿Dónde está? Esta es la válvula tricúspide. La válvula tricúspide debemos señalar que una válvula anterior, una válvula posterior y una válvula septal. La inserción de la válvula septal es uno de los límites del triángulo. Entonces, el triángulo de Koch tiene como límite o como lado la inserción de la válvula septal de la tricúspide, el lugar donde se está fijando. El otro lado es el tendón de Todaro. Aquí en la aurícula izquierda vamos a encontrar una elevación que se llama tendón de Todaro. Ya tendríamos los dos lados del triángulo. Y el otro elemento es el seno coronario. Algunos consideran al seno coronario o a la válvula de Teleso. Entonces, estos 3 elementos forman el triángulo de Koch. Dentro de ese triángulo, hacia adelante, aquí está el nódulo auriculoventricular, ¿no? O válvula, nódulo auriculoventricular, ¿no? Que es el primer nódulo, es el nódulo sinusal o atrio sinoatrial, y el otro nódulo es el auriculoventricular. Igual, aquí en otro dibujo de otro autor, tenemos el triángulo de Koch. La inserción de la válvula septal, de la tricúspide, uno de los lados, el tendón de Todaro y el orificio del seno y el seno coronario. En la parte central, debajo del endocardio, porque la capa que cubre todo esto es el endocardio, debajo del endocardio tenemos el nódulo atrioventricular. ¿Cuál es la función de la fibra de conducción? La fibra de conducción conduce rápidamente los impulsos eléctricos a diferentes áreas del corazón. El impulso se propaga, ¿no?, por las células del músculo cardíaco y las paredes de las cavidades se contraen simultáneamente. Entonces, quien va a manejar las contracciones cardíacas es el sistema de fibra de conducción. Aquí tenemos visto desde el ventrículo izquierdo
Este es el ventrículo izquierdo por el grosor de la pared. El ventrículo izquierdo tiene sus paredes mucho más gruesas porque manejan alta presión. Este lado del corazón o esa cavidad tiene que contraerse de tal forma que la sangre tiene que salir hacia la aorta y la aorta distribuye en todos los tejidos del cuerpo. Entonces necesita desarrollar una alta presión. Para eso tiene que tener una pared y un músculo, el grosor del músculo de esa pared tiene que ser mayor que el del ventrículo derecho. Entonces aquí estamos viendo una de las ramas de la tejido. No, y estas se van dividiendo en múltiples ramas y al final termina en las fibras de Purkinje, que están en contacto con las fibras musculares del ventrículo, en este caso del ventrículo. Vamos a ver la irrigación. ¿Quién irriga al corazón? El corazón se encarga de bombear sangre a todos los tejidos, ¿cierto? Y ahora, ¿y quién lo irriga? Al mismo corazón. ¿No es cierto? Quien va a irrigar al corazón son las arterias coronarias. Las arterias coronarias van a nacer, vamos a ver dónde nacen. Aquí, fíjense, este es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se comunica con la aorta, esta es parte de la aorta. Entonces la sangre sale del ventrículo izquierdo, ¿no? Impulsado por la presión desarrollada por las fibras musculares, la sangre sale hacia la aorta. Pero para ir hacia la aorta tiene que vencer la presión desarrollada en el ventrículo izquierdo, tiene que ser mayor a la presión que está dentro de la aorta. Cuando esa presión sobrepasa la presión de la aorta, la sangre sale de esa cavidad hacia la aorta, ¿no? Pero para eso tiene que atravesar una válvula. Como está en la aorta, se llama válvula aórtica. Esta válvula aórtica tiene tres válvulas, ¿no? Tenemos una válvula del lado derecho, una válvula izquierda y una válvula posterior. Estas válvulas lo comparamos como el bolsillo de una cabeza, ¿no? Que está pegado a la pared de la aorta, ¿no? Y aquí hay un espacio, un bolsillo y un espacio. Ese espacio se llama seno de Valsalva. El espacio delimitado entre la pared de la aorta y la válvula semilunar. Ese espacio se llama seno de Valsalva. Entonces, la válvula aórtica tiene tres válvulas, ¿no? Y el espacio que tiene, ¿no?, con la pared se llama seno de Valsalva. Tendrá tres senos de Valsalva, ¿no? Y en el borde libre, en ese borde libre de la válvula hay un engrosamiento, ¿no? Se llama nódulo de Arancia. ¿Y cuál será la función del nódulo de Arancia? Si ustedes juntan tres tazones, ¿no es cierto?, los acercan a tres tazones, en el centro queda un espacio, ¿no? Ese espacio es llenado por los nódulos, ¿no? Entonces los nódulos se encargan del espacio que queda al juntarse estas tres válvulas en el centro. Se llama nódulo de Arancia. En el caso de la arteria de la válvula pulmonar, se llama nódulo de Morgani, ¿no? La válvula pulmonar es semejante a la válvula aórtica. Tiene tres válvulas. Entonces, la sangre que es expulsada del ventrículo derecho, perdón, izquierdo, hacia la aorta, esa sangre sale y cuando quiere regresar, cuando cambia la presión, aquí con la presión del ventrículo izquierdo es expulsado, pero aquí, una vez que la sangre ha salido, la presión aquí cae y aquí se incrementa la presión. Como ya no tiene sangre, cae la presión, aquí es mayor la presión y con esa presión la sangre intenta regresar al ventrículo. Pero como se despliega, ¿no?, estas válvulas, no se llena de sangre el espacio, el seno de Valsalva, de tal forma que se juntan las tres válvulas que van a impedir que la sangre regrese. Pero
como no puede regresar, encuentra aquí unos orificios. Estos orificios se llaman el ostium de la coronaria, el orificio de la coronaria izquierda, el orificio de la coronaria derecha. Porque como la sangre ya no puede regresar, ingresa la sangre a las arterias coronarias con la presión que desarrolla la pared. Entonces el corazón toma sangre de primera mano, sangre bien oxigenada, ingresa a través de las coronarias. Entonces, es el mecanismo mediante el cual ingresa la sangre hacia las coronarias. ¿Qué pasaría si una de estas valvas está destruida por alguna infección, una endocarditis bacteriana, destruye una valva? Entonces la sangre sale a presión y cuando regresa, encuentra aquí un espacio y regresa sangre. Entonces la presión mediante el cual tenía que ingresar a las coronarias ya cae, aquí pierde presión. Entonces va a haber insuficiencia coronaria, o sea, no hay una buena perfusión, un buen ingreso de sangre a través de la coronaria, porque una valva está lesionada, y al estar lesionada, la sangre va a regresar a esta cavidad, perdiendo la presión a este nivel. Entonces el paciente va a tener una insuficiencia valvular, porque hay una valva lesionada, y además va a desarrollar una insuficiencia coronaria, que no va a haber una buena perfusión de sangre hacia las coronarias. Entonces se complica cuando el problema es un problema de la válvula aórtica, no de la pulmonar. Entonces las arterias coronarias nacen en la aorta. Entonces aquí tenemos la arteria coronaria del lado derecho, que es una vista anterior del corazón, de la cara anterior del corazón. Aquí está la aorta, este es el tronco pulmonar, la arteria pulmonar. Entonces de la aorta, aquí habrá un orificio, y aquí la aorta por dentro, por sus tiene otro orificio. A ese orificio donde nace la coronaria se llama el ostium de la coronaria derecha, como decir, el orificio de la coronaria derecha, el ostium de la coronaria izquierda. Entonces me preguntan, ¿dónde nace la coronaria? Nace en el seno de Valsalva, del lado derecho y del lado izquierdo, de la válvula aórtica. Entonces esa sangre ingresa a través de las coronarias y estas coronarias se van a encargar de irrigar al corazón, al tejido del corazón, los diferentes tejidos que forman el corazón. Por otro lado, entonces, de la coronaria derecha a la coronaria izquierda. Ahora, si nosotros hacemos un corte transversal del corazón, cortamos por aquí y lo vemos por arriba. Esta es la parte anterior, aquí está la parte posterior del corazón. ¿No? Este es el ventrículo izquierdo, ¿no? por el grosor de su pared, el ventrículo izquierdo, y este es el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene paredes más delgadas porque está más capacitado para recibir volumen, el ventrículo derecho. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que desarrollar una alta presión y para eso necesita tener fibras musculares y mayor volumen en su pared. Entonces, la parte anterior está aquí, hacia adelante. Esta es la parte posterior del corazón. Hay una pared que lo separa. Esta pared que lo separa se llama el tabique interventricular. Este se llama tabique interventricular. Es como si tuviéramos dos habitaciones y una pared al centro. No sé qué lo va a separar. También se llama septum interventricular. ¿No? Septum interventricular o tabique interventricular. Entonces, si nos preguntan, ¿quién se encarga de irrigar el tabique? Este tabique. Dice, los 2/3 anteriores del tabique lo irriga la coronaria izquierda. Esta coronaria izquierda irriga los 2/3 anteriores del tabique interventricular. El tercio posterior del tabique, la parte posterior, irriga la coronaria derecha. Ahora,
Independientemente cada uno de estos, la coronaria derecha irriga el resto de la pared del ventrículo derecho y la coronaria izquierda la pared del ventrículo izquierdo. Esta arteria, ¿no?, que es la coronaria derecha, va a descender por un surco. Este surco, por donde se ubica, está entre el ventrículo, está aquí, este es el ventrículo, y la aurícula. Ese surco entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se llama surco aurículo ventricular derecho. Por ahí es donde lo vamos a ubicar a la coronaria derecha. Pero ese surco aurículo ventricular derecho no solo está en su cara anterior, aquí aparece, ¿no? Esta es la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Ese surco continúa hasta aquí. Y luego habrá un surco entre los ventrículos, se llama surco interventricular posterior. El surco, todavía no hablamos de la arteria. Entonces aquí hay un surco interventricular posterior, un surco aurículo ventricular izquierdo, perdón, derecho. Ahora, por el lado de la coronaria izquierda, aquí va a haber un surco. Se llama surco aurículo ventricular izquierdo. Y ese surco aurículo ventricular izquierdo, ¿no?, va a continuar por un surco en la cara anterior del corazón. En la cara posterior había un surco interventricular posterior. En la cara anterior también hay un surco que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Este surco se llama surco interventricular izquierdo, perdón, interventricular anterior. Surco interventricular anterior. Y aquí se llama surco interventricular posterior. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, aquí hay un surco, se llama surco aurículo ventricular izquierdo. Entonces, la coronaria izquierda, fíjense, debe tener un tamaño de 2 centímetros, desde su nacimiento en la aorta hasta este nivel, 2 centímetros. Y luego, inmediatamente se separa en 2 ramas. Uno que va por el surco interventricular anterior y otro por el surco aurículo ventricular. La rama que va por el surco interventricular anterior se denomina arteria, tiene el mismo nombre que el surco. Toda esa arteria se llama arteria interventricular anterior. Y la pequeña que va entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, por el surco aurículo ventricular, se llama arteria circunfleja. Entonces la coronaria se divide en dos, en la interventricular anterior y la circunfleja. Y la circunfleja, que lo vemos, ya está dando la vuelta, y aquí aparece, se llama arteria circunfleja, rama de la coronaria izquierda. Y la coronaria derecha, que es esta, se llama coronaria derecha desde la aorta hasta este punto. O sea, tiene por lo menos unos 8 a 10 centímetros de longitud. Todo esto es la coronaria derecha hasta este punto. Cuando cambia de dirección y va por el surco interventricular posterior, aquí se tiene el nombre del surco, se llama rama interventricular posterior. Así como este se llama rama interventricular anterior. La rama interventricular anterior es rama de la coronaria izquierda. La rama interventricular posterior es de la coronaria derecha. Entonces aquí tenemos la coronaria del lado derecho. Nace en la aorta, pasa por el surco aurículo ventricular derecho, rodea al corazón por el mismo surco, pero hacia la parte posterior, hasta este nivel. Todo esto es la coronaria derecha, hasta este punto. Y termina como interventricular posterior. En la cara posterior, desde aquí hasta aquí, es la interventricular posterior. Ahora, ¿a qué estructuras irriga la coronaria derecha? Aquí está irrigando, tiene ramas pequeñas para la pared de la aorta.
ramas para la aorta. Uno dice, pero si la aorta es un vaso, ¿no? También es un tejido, ¿no? Tiene que ser irrigado, alguien lo tiene que irrigar al tejido de la aorta. Entonces sale de la coronaria derecha. Aquí estará el nódulo sinoauricular. ¿Quién irriga el nódulo sinoauricular? Una rama de la coronaria derecha. Esta rama va al nódulo. El nódulo es un tejido altamente especializado, necesita nutrirse, necesita oxígeno. Y esta rama de la coronaria derecha. ¿Qué pasa si se obstruye esta arteria? El tejido, el nódulo sinusal muere, se necrosa. Entonces no hay quien genere los impulsos eléctricos. Y el otro nódulo, el aurículo ventricular, va a tomar el comando, ¿no? Entonces para eso coloca un marcapaso cardíaco para reemplazar al nódulo sinusal. ¿Qué otra estructura irriga la coronaria derecha? Fíjense aquí, ramas, esto se llama infundíbulo de la pulmonar. Entonces da ramas infundibulares, ¿no? Todo esto es el infundíbulo, también llamado cono arterioso, como un cono arterioso o un infundíbulo de la pulmonar. Entonces tiene ramas infundibulares, tiene rama para la aorta, rama para el nódulo sinusal, y todas esas ramas son para el ventrículo, para el aurículo derecho. También irriga a la aurícula. ¿Quién irriga la aurícula? Ramas de la coronaria, la aurícula derecha, ramas de la coronaria derecha. Y luego se dirige hacia la parte posterior, así, ¿no? Y aquí va la rama para el nódulo aurículo ventricular, o sea, para el otro nódulo del sistema de conducción, ¿no? Entonces, ¿quién irriga el nódulo sinusal? La coronaria derecha. ¿Quién irriga el nódulo aurículo ventricular? La coronaria derecha. O sea, la coronaria derecha irriga a los dos nódulos. Hay una rama que tiene un nombre propio. Esta rama que va por el borde lateral derecho del corazón se llama la rama marginal derecha. Justo va por el mismo borde entre la cara anterior y la cara diafragmática del corazón. Una arteria marginal. La coronaria izquierda ya no tiene la longitud de la derecha. Este tiene una longitud de 2 centímetros. Es pequeño y está detrás de este cono, detrás del tronco de la coronaria. Detrás viene, inmediatamente se divide en dos ramas. La circunfleja, ¿no?, que va por el surco entre la aurícula y el ventrículo, por allá, detrás, y la interventricular anterior, que va por el surco y interventricular anterior. A esta también se llama descendente anterior o interventricular, no, interventricular anterior. ¿A quién va a irrigar? La interventricular anterior. La irrigación a este cono, o infundíbulo, ramas infundibulares, igual que la derecha, tendrá ramas para el ventrículo derecho. Todas estas ramas son para el ventrículo derecho. Tienen múltiples ramas para el ventrículo izquierdo. Ahora son ramas para el ventrículo izquierdo. Y la circunfleja, que se va hacia la parte posterior, por el surco entre el aurículo y el ventrículo, tendrá ramas auriculares para la aurícula izquierda, ramas auriculares, y por detrás tendrá ramas para el ventrículo, tiene ramas ventriculares. Para la cara posterior, o la base del corazón. El drenaje venoso, o sea, toda la sangre, o la irrigación del corazón es por la arteria coronaria, por las dos coronarias se encarga de irrigar. Le llevan nutrientes y le lleva oxígeno. Ahora, esa sangre ya usada por el corazón tiene que regresar. ¿Y cómo es que regresa al corazón? Regresa a través de un tronco venoso que se llama seno coronario. Entonces el seno coronario recoge la sangre ya usada por el corazón. El seno venoso coronario o seno coronario
lo vamos a ver que desemboca, ¿no? Aquí está el seno venoso coronario. Está desembocando en la aurícula derecha. Este seno venoso coronario termina recogiendo la sangre del corazón, ¿no? Usada por las paredes y va a ser parte del volumen de la aurícula derecha. Desemboca en la aurícula derecha. Entonces, ¿quiénes desembocan en la aurícula derecha? La vena cava superior, la vena cava inferior y el seno venoso coronario o seno coronario, que trae sangre de todo el corazón hacia esta cavidad. Entonces, el drenaje venoso es principalmente por las venas que desembocan en el seno coronario. O sea, el seno venoso coronario recoge la sangre de diferentes venas, ¿no? Del corazón. Tienen algunos nombres particulares. Parcialmente dicen por pequeñas venas que desembocan en el arterio derecho. Entonces, el gran volumen de sangre que regresa al corazón es recogido por el seno coronario. Pero hay un pequeño volumen que va directamente a la aurícula derecha. O sea, pequeñas venas desembocan directamente en la aurícula derecha, ¿no? Independiente del seno venoso coronario. Entonces, el seno venoso coronario es la principal vena, la vena principal del corazón. Es un conducto venoso amplio, de buen calibre, ¿no? Va de izquierda a derecha en la porción posterior del surco coronario. El surco coronario, vamos a ver, aquí está. Bien, esta es la cara anterior del corazón, ¿no es cierto? Esta es la cara, una vista posterior. Aquí está el seno coronario. Todo esto de aquí es el seno venoso coronario. ¿Dónde se ubica? Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En ese surco se llama surco aurículo ventricular izquierdo. Y este seno venoso coronario va a desembocar en la aurícula derecha, ¿no? Que la sangre viene en este sentido y termina en la aurícula derecha. Es el seno venoso coronario. Ahora, ¿cómo se forma? ¿O de dónde recoge sangre el seno venoso? ¿O de qué venas, ¿no? Recoge sangre el seno venoso? Desde que hay una vena, esta vena, que acompaña, aquí está la arteria interventricular anterior, rama de la coronaria izquierda. Esta arteria está acompañada de la vena interventricular anterior. Tanto la arteria como la vena se llama interventricular anterior, ¿no? Algunos autores le llaman la gran vena cardíaca o vena cardíaca magna a este, pero es la que acompaña a la interventricular. Esta vena cardíaca magna, grande o mayor, es este, y lo vemos por acá, ¿no? Va a formar parte, uno de los principales venas de drenaje hacia el seno coronario, la gran vena cardíaca o vena cardíaca magna. A esta vena cardíaca magna se le va a unir esta vena, la vena posterior del ventrículo izquierdo, y también aquí la vena cardíaca media. La vena cardíaca media está acompañando a la arteria interventricular posterior. Esta es la arteria interventricular posterior. Entonces, la vena que lo acompaña, ¿no? El flujo venoso es opuesto a la arteria, ¿no? Esta vena se llama vena cardíaca media. Entonces, la vena cardíaca media acompaña a la arteria interventricular posterior y desemboca en el seno venoso coronario. Es el elemento que lo forma el seno venoso coronario y la vena cardíaca magna. Viene del vértice del corazón y termina formando el seno venoso coronario. A este seno venoso coronario está llegando la vena ventricular posterior, la vena del ventrículo posterior,
También hay una pequeña vena que viene de la aurícula izquierda, se llama la vena oblicua, ¿no? Esta pequeña vena se llama la vena oblicua, viene de la aurícula izquierda. ¿Qué otra vena desemboca en el seno coronal? Esta vena es la que viene por el surco aurículo ventricular izquierdo, es una vena cardíaca pequeña o menor, vena cardíaca menor, desemboca en el seno coronal. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la vena formante? La vena cardíaca magna. Vena cardíaca menor. Las tributarias son las que llegan al seno coronario. Las tributarias serían la vena cardíaca menor, la vena cardíaca media, la vena cardíaca posterior o del ventrículo izquierdo en su parte posterior, y la vena oblicua. Esta vena oblicua que viene de la aurícula izquierda. Entonces, toda la sangre venosa o el mayor volumen de sangre venosa va hacia el seno coronario y a la aurícula derecha. Tenemos la vena cardíaca magna, es tributaria principal del seno coronario. Su primera porción es la vena interventricular anterior, comienza como vena interventricular anterior, ¿no? Empieza cerca del vértice del corazón, ¿no? Aquí, la interventricular anterior, aquí comienza en el vértice, ¿no? Empieza cerca del vértice del corazón y asciende con la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. En el surco coronario gira hacia la izquierda. En el surco coronario se tiene así, y aquí cambia dirección, gira hacia la cara posterior, que está doblando hacia la cara posterior. Entonces, en el surco coronario gira a la izquierda y su segunda porción rodea el lado izquierdo del corazón con la rama circunfleja de la arteria, acompañando a la rama circunfleja de la coronaria izquierda para llegar al seno coronario. Entonces esta vena comienza en el vértice, asciende por surco interventricular anterior, ¿no? Forma parte aquí de la vena cardíaca magna, dobla hacia la izquierda y aquí es su principal formante o drenaje o el que va a drenar en el seno coronario. Entonces, la vena cardíaca magna, ¿no?, drena las áreas del corazón irrigado por la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda irriga y quien recoge esa sangre es la vena cardíaca magna. La cardíaca media es la vena interventricular posterior, ¿no? La cardíaca media es esta, ¿sí? Vena cardíaca es la interventricular posterior y acompaña a la arteria interventricular posterior. La vena cardíaca media o vena interventricular posterior acompaña a la rama interventricular posterior de la arteria coronaria. Aquí sería de la arteria coronaria derecha, esta no hay coronaria posterior, de la arteria coronaria derecha. Una vena cardíaca menor, se refiere a la vena cardíaca menor, acompaña a la rama marginal derecha de la coronaria derecha. Esta rama está acompañando a la marginal. Aquí había una arteria que se llama marginal. Esta coronaria menor va a acompañar a la marginal de la coronaria derecha. La vena oblicua es una pequeña vena, se llama la vena oblicua de Marshall, ¿no? Es un pequeño vaso descendiente de la pared posterior de la aurícula izquierda, ¿no?, y se fusiona con la cardíaca magna.
Entonces, la vena oblicua es estrecha, la vena oblicua y marcha es una vena pequeña, se fusiona con la cardíaca mayor, ¿no? Y van a drenar un seno venoso. La vena oblicua. Después hay venas pequeñas, sean venas cardíacas anteriores, en la cara anterior del ventrículo derecho, ¿no? Y desembocan directamente en la aurícula derecha, sean venas cardíacas anteriores. Son pequeñas venas que van directamente, no va al seno coronario, va de frente a la aurícula derecha. Y finalmente hay venas más pequeñas que se llaman venas cardíacas mínimas. Son vasos diminutos que empiezan en los lechos de los capilares. O sea, donde termina la coronaria, las últimas arterias de la arteria coronaria serán aquellas que van a poner, se llaman arterias capilares, donde el espesor, donde pasa un glóbulo rojo nada más, uno tras otro. Son los capilares, son los vasos más pequeños y se ubican entre la parte arterial y la parte venosa. La arteria va de nivel de calibre al final, termina en capilares, que sería el límite entre la arteria y la vena, ¿no? Desembocan directamente en cualquier cavidad, las cardíacas mínimas, pero sobre todo en las aurículas, las cardíacas mínimas. Aunque se denominan venas, son comunicantes, ¿no? Comunican la parte arterial con la parte venosa y pueden circular en ambas direcciones, ¿no? hacia la vena o hacia la arteria. Son los capilares comunicantes. Pues en este dibujo tenemos aquí la coronaria derecha. La coronaria derecha va por el surco aurículo ventricular derecho. Desde la coronaria derecha. Irriga al seno, al nódulo sinusal, al ventrículo, irriga la aorta, irriga la aurícula derecha, irriga el ventrículo derecho. Y luego esa arteria se va hacia la parte posterior. Esta es la coronaria izquierda, es una arteria pequeña, inmediatamente se divide en interventricular anterior y circunfleja hacia la parte posterior. Ambas arterias nacen de la aorta, de unos orificios que se llaman el ostium de la coronaria derecha y aquí habrá un ostium de la coronaria izquierda. Ahora, cuando hay obstrucción de la coronaria, si hay una obstrucción de una de estas ramas, entonces el tejido que va a necrosarse es pequeño. Si se obstruye esta arteria aquí, esa arteria irriga este sector. Entonces se mueve esta parte del corazón, pero no afecta la función del corazón. Si se obstruye la coronaria, es la cantidad de tejido que se va a necrosar. Y ya a veces no es compatible con la vida. Es un infarto masivo, que significa gran cantidad de tejido cardíaco. Se necrosa por obstrucción de un tronco principal. Entonces, la gravedad del infarto va a depender qué arteria se obstruye. Si se obstruye aquí, toda esa zona se necrosa. Si se obstruye aquí, el territorio es más grande. Por eso algunos sobreviven y otros no. Y hay pacientes que han tenido infarto y nunca han sentido ningún síntoma, pero infarto de zonas muy específicas, muy pequeñas. Y el infarto se grafica en el electrocardiograma, o sea, queda una huella en el electrocardiograma que ese paciente tiene un infarto. Le toman su electrocardiograma y hay un segmento de la gráfica donde no se indica que tiene un infarto. Le preguntan al paciente, ¿en algún momento ha tenido dolor? No, en el pecho nunca tuvo. Entonces, cuando el paciente tiene un dolor en la región precordial y dura menos de 20 minutos, eso solamente es una obstrucción parcial. O sea, el paciente sobrevive, ¿no? Pero esto se va empeorando. El paciente le dice, pero cada vez que empieza a correr o a caminar más rápido, tengo un dolor en el pecho. ¿Y qué hace? Le siento
un rato y desaparece y sigo caminando. Pero cada vez va a ser más frecuente y va a llegar un momento en el cual el dolor no desaparece y dura más de 30 minutos y no le desaparece el dolor. El paciente empieza a transpirar y siente la muerte, siente la sensación de muerte. No llega a emergencia con una angustia, ¿no? Y sensación de muerte, ese paciente tiene un infarto. Le toman un electrocardiograma y es una zona impactada, un área extensa, mide de repente una teografía para indicar los pasos y ver dónde está la obstrucción. Y a veces llegan a tiempo, le dan anticoagulantes para los coágulos, para desarmar los coágulos y pueda fluir la sangre, ¿no? Pero a veces ya hay un infarto marcado y la vida le va a depender si el tejido que se ha necrosado va a influir sobre la función cardíaca. Entonces el infarto va a depender, ¿no?, o de las manifestaciones de qué vasos se obstruyen. Entonces dolor en el pecho de más de 30 minutos, ese paciente está desarrollando un infarto inmediatamente en emergencia. Y si le dice, me calmó el dolor, entonces ya hay una obstrucción parcial, ¿no? Entonces igual tiene que ir al cardiólogo, pero no de emergencia, ¿no? Aquí está la vena retrocesión venosa coronaria, no será la interventricular posterior, o vena cardíaca media, esta es la vena cardíaca menor, esta es la cara posterior del ventrículo izquierdo, ¿no? Aquí será la vena oblicua de marzo. Ahora el corazón tiene su esqueleto, claro, no es hueso, pero tiene un esqueleto fibroso, ¿no?, sobre el cual se van a fijar los músculos, se van a fijar las válvulas, ¿no? Entonces tiene un esqueleto, se llama esqueleto fibroso del corazón. El esqueleto fibroso del corazón, ¿no?, lo vemos en el dibujo que está, tiene 4 anillos, ¿no? Un anillo alrededor de la válvula pulmonar, otro anillo alrededor de la válvula aórtica, otro alrededor de la válvula ventricúspide y otro alrededor de la válvula ventricúspide. Ese tejido es un tejido fibroso, el tejido colágeno, ¿no? ¿Cuál es la función? La función es picar. Aquí se insertan las fibras musculares. Aquí se va a picar las fibras musculares, se van a picar las válvulas, se fijan estas. Y ese anillo mantiene la válvula con su diámetro, ¿no?, inicial, mantiene el diámetro de la válvula. Porque imagínense el volumen de sangre que pasa por cada una de las válvulas durante años. Entonces ese volumen que pasa a alta presión puede dilatar las válvulas, ¿no es cierto? Pero para evitar eso existe este tejido fibroso que impide la dilatación de las válvulas. Uno, aquí se fija las valvas, también sirve para fijarse los músculos de las fibras musculares del miocardio, se fijan. Entonces, regresamos aquí. Entonces, el tejido fibroso del corazón es un complejo armazón de fibras colágenas densas. Está formado por 4 anillos fibrosos que rodean los orificios de las válvulas cardíacas. Tiene 2 trígonos fibrosos. Los trígonos fibrosos son estos, ¿no?, donde hay mayor concentración, mayor densidad de tejido colágeno. Tiene 2 trígonos. El trígono izquierdo, el trígono derecho. Entonces tiene 2 trígonos fibrosos formados por conexiones entre los anillos y tiene porciones membranosas a nivel de los anillos interventriculares e interauriculares. ¿Cuál es la función del esqueleto del corazón? Mantiene permeables los orificios del corazón. Imagínense si este tejido fuera elástico, ¿no?, fácilmente se colapsaría. El orificio puede cerrarse fácilmente, ¿no? O sea, mantiene al orificio abierto, ¿no?, por lo menos mantiene el diámetro de la válvula, ¿no?
Entonces mantiene permeable los orificios. Dos, impide la distensión de la válvula, ¿no? Por el flujo continuo de sangre, esto se puede distender. Entonces impide la distensión excesiva de los orificios por el volumen de sangre que es bombeado a través de esto. 60 latidos por minuto, 60 volúmenes de sangre que sale por él en cada minuto, ¿no? Proporciona inserción a las valvas. Estas valvas se fijan a los anillos, al tejido fibroso, a las valvas. También se llama, cada una de estas valvas se llama cúspide. Entonces esta válvula pulmonar tiene 3 cúspides. No, esta tiene 3, esta tiene 3, aquí tiene 2 cúspides o válvulas. ¿Qué otra función tiene? Proporciona inserción a las fibras musculares del corazón. Proporciona inserción a las fibras del miocardio. Estas fibras del miocardio se insertan en los anillos tanto de la aorta y de la pulmonar. Este es el miocardio, que tiene doble espiral. Estas fibras musculares, hay una continuidad de la fibra muscular del ventrículo izquierdo con la del ventrículo derecho. Hay dos, va a girar en base a un eje transverso. Las fibras musculares giran en base al eje transverso. Y además de eso, giran alrededor de un eje vertical. Una vez que se ha formado van a girar alrededor de un eje vertical. O sea, la aurícula derecha con el ventrículo derecho con la aurícula derecha, con el ventrículo izquierdo, forman una sola cavidad, ¿no? Desde el punto de vista muscular. También es un aislante eléctrico. La información que está en la aurícula derecha es bloqueado por el esqueleto que está en el centro. El esqueleto está entre las aurículas y los ventrículos. Y se forma un aislante eléctrico, separa los impulsos eléctricos de las aurículas, a la aurícula le llaman atrio, con relación a los impulsos eléctricos de los ventrículos, para que cada uno pueda contraerse de forma independiente. Entonces hay contracción de la aurícula, ¿no? Y luego hay contracción del ventrículo. Entonces, a través de podría pasar el impulso eléctrico a través de la fibra muscular, pero este esqueleto impide eso, ¿no? Para que estas contracciones sean en forma independiente. Ahí terminamos. Entonces el examen sería el próximo sábado, ¿no? ¿Y se podrían dar en un solo grupo o tienen cruce de horarios? Tienen clases de práctica. Entonces lo haríamos independiente, ¿no? En el examen práctico ya cada profesor